Un cordial saludo para todos. Hoy vamos a continuar hablando de análisis de sensibilidad. Nos vamos a enfocar en los cambios en los coeficientes de las variables básicas y no básicas en la fila cero. Técnicamente, cuando vimos simplex dual, ahí mirábamos algo de análisis de sensibilidad porque analizábamos qué ocurría cuando se presentaban cambios en el lado derecho de las restricciones. Bueno, hoy vamos a completar esa parte con, primero vamos a ver los cambios en los coeficientes de las variables básicas en la fila cero y luego vemos qué ocurre cuando se presentan cambios en los coeficientes de las variables no básicas en la fila cero. Empecemos por las variables básicas. Resulta que cuando se presenta un cambio en el coeficiente de una variable básica, esto va a afectar el tabló óptimo, va a afectar los coeficientes, o puede afectar los coeficientes de las variables tanto básicas como no básicas en el tabló óptimo. ¿Sí? Ahora, ¿qué es lo que, bueno, en el tabló generado por una base en particular, en este caso la que nosotros creíamos inicialmente que era la base óptima? ¿Qué es lo que vamos a hacer o qué se debe hacer en estos casos? Se debe verificar cuál sería el coeficiente que tiene cada una de las variables no básicas. Si el coeficiente que tiene estas variables no básicas hace o muestra que estas deben seguir siendo no básicas, pues significa que la base actual es óptima y por lo tanto la base no cambiaría. ¿Qué es lo que cambia? Pues viene, lo que cambia realmente es el valor de la función objetivo, pues cuando se evalúa pues la solución óptima. Eso sería lo que cambiaría en este caso. Vamos a hacer un ejemplo que tal vez así queda un poco mejor ilustrado estos cambios. Consideremos este problema de programación lineal. Aquí tenemos C1, en este caso toma el valor de 6 y bueno, C1 es 6, C2 es 1. Listo, no nos interesa saber más nada por ahora. Tenemos que el modelo original, es decir, este, escrito en forma estándar, pues necesita solamente dos variables de holgura, serían estas dos, y nos dan un dato, pues la base óptima está formada por las variables S1 y X1, en este orden. ¿Sí? Es decir, que si nosotros hacemos un cambio aquí, por ejemplo, en C2, ese sería un cambio en una variable no básica. Pero por ahora nos interesan cambios en las variables básicas, en los coeficientes de las variables básicas. Es decir, vamos a mirar qué pasa cuando 6 cambia de 6 a 6 más delta. ¿Sí? Entonces, para ello, utilizamos, pues, lo que debemos hacer, perdón, es calcular el coeficiente que tendría el tabló formado por esta base, cuál sería el coeficiente de todas las variables no básicas en la fila cero de este tabló. Es decir, de x2 y de s2. Esos son los dos coeficientes que nos interesan. Para ello aplicamos esta ecuación que está aquí. Y esta la aplicamos para cada uno de las variables, para cada una de las variables no básicas. Como dije, en este caso sería x2 y s2. Entonces empecemos. El conjunto de variables básicas es c1, x1. Entonces tenemos que c sub b es el vector. S1 pues tiene coeficiente 0 en la fila 0 y x1 tiene coeficiente 6. Ahora, b a la menos 1 sería la inversa de S1
S1 es 1, 0 y X1 sería 1, 2. En este caso, en el caso de una matriz de 2 por 2 es sumamente sencillo. Sería primero, es 1 sobre el determinante de esto sería 1 por 2 es 2, menos 0 por 1 pues era 0, entonces es un medio, por la transpuesta de la matriz de cofactores. Entonces aquí iría un 2, acá va un 0, acá va un menos 1 y aquí va 1. Y esto transpuesto es un medio por aquí sería 2, menos 1, 0 y 1. Y esto es igual a 1, 0, menos un medio y un medio. ¿Sí? Verifiquemos que esta sea eh, la matriz correcta. Entonces podríamos multiplicarlo por la matriz 1, 0, 1, 2 y verificar cuánto da esto. Esto me da 1, esto me da 0, entonces 1, 0, 0. Esto sería 1 menos 1 es 0. Y acá tenemos 0 más 2 por un medio me da 1. Perfecto. Sabemos que está bien. Esta es la matriz B a la menos 1. Entonces ya tenemos B a la menos 1. Ahora multipliquemos C sub B por B a la menos 1. Bueno, hay un cambio, ¿no? Realmente este C sub B no es 0, 6, sino que, ¿por qué? Porque ya no es 6. Ahora estamos hablando que 6 va a cambiar de 6 a 6 más delta. Entonces aquí esto es más delta. Entonces tenemos aquí que este vector es 0, y acá es 6 más delta, que multiplica a esta matriz, la matriz 1, 0, menos un medio. Y esto nos da como resultado el vector 0 por 1, 0, 6 más delta por 0, pues me da 0. Aquí sería 0 por menos un medio, pues es 0. Y 6 más delta multiplicado por un medio es igual a 3 más delta medios. Ya ahora esta parte es común a tanto a x2 como s2. ¿Sí? Porque, pues, como pueden ver en la ecuación, este es c sub b por b a la menos 1. Entonces ya debemos hacer distintas operaciones para cada una de los coeficientes de cada variable no básica. Hagamos entonces eso para cada variable. Iniciemos con x2. Entonces, para x2. Entonces tenemos que C sub x2, llamémoslo así, porque para no confundirnos con los subíndices. Entonces, C sub x2, donde C sub x2' es la variable o es el coeficiente que tiene esta variable x2 en la fila 0 en el tablero generado por la base S1, x1. Entonces esto sería eh, este vector, que es el vector 0, 3 más delta medios, que multiplica a la columna, en este caso sería A sub j, pero A sub j es esta columna de aquí, la columna 1, 1. Entonces 1, 1, menos C sub j. C sub j es el coeficiente que tiene la variable x2 en la fila 0, y eso es 1. Esto es igual a 3 más delta medios menos 1. Y esto es igual a 2 más delta medios. Ahora hagamos
lo mismo para S2. Entonces, C sub S2' es igual, el mismo vector, 0, 3 más delta medios, que multiplica, ya aquí a sub j no sería 1, 1, sino 0, 1, que es la variable, la columna que corresponde a S2 en el lado izquierdo de las restricciones. Entonces sería 0, 1 menos 0, porque pues S2 no tiene ningún coeficiente en la fila 0. O bueno, el coeficiente que tiene es igual a 0. ¿Sí? Porque pues aquí podemos ver esto como 6x1 más x2 más 0s1 más 0s2. Y esto es igual, entonces 0 por 0, y me queda 3 más delta medios, menos 0, ¿cierto? Pero eso es 3 más delta medios. Ahora, ¿cómo nosotros garantizamos que la base actual no va a cambiar? Sí, la forma de garantizar eso es que tanto x2 como s2 permanezcan como variables no básicas. Y eso se logra cuando esos dos valores, 2 más x2, 2 más delta medios y 3 más delta medios, son mayores o iguales a 0. Entonces vamos a verificar cuándo se cumple eso, en qué caso se cumple eso. Bueno, ahora vamos a analizar eh, para qué valores de delta la base actual seguiría siendo óptima, es decir, la base generada por las variables S1 y X1. Esa base sigue siendo óptima cuando, como estamos maximizando, o este es un problema de maximización, entonces las variables no básicas, que en este caso son X2 y S2, tienen coeficiente no negativo en la fila 0. Esto significa, como ya sabemos la relación que hay entre el coeficiente que va a tener x2 en la fila 0 y delta, pues es fácil plantearlo de esta manera. Entonces, primer caso, sabemos que 2 más delta medios debe ser mayor o igual a 0, lo que significa que delta medios debe ser mayor o igual a menos 2 o que delta medios es mayor o igual a menos 4. Este es el primer resultado, la primera condición que debe cumplirse para que la base actual siga siendo óptima. La segunda condición es que 3 más delta medios sea también mayor o igual a 0. Estamos hablando del coeficiente de una variable no básica. Entonces, delta medios debe ser mayor o igual a menos 3, o lo que es lo mismo, delta debe ser mayor o igual a menos 6. Esta es la segunda condición. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Aquí se debe cumplir con las dos condiciones, el valor de delta. Si yo no quiero que la base actual cambie, y ojo que a mí lo que me interesa mirar en este momento es para qué valores de delta la base actual no cambia. Entonces, si lo que yo busco es que la base actual no cambie, entonces yo necesito que se cumpla esta condición y esta condición. Por ejemplo, si delta es igual a menos 7, pues no está cumpliendo ninguna de las dos condiciones. Significaría que la base actual deja de ser óptima. Si la base es generada por S1 y X1. Si delta es igual a menos 5, cumple con esta condición, pero no cumple con esta otra condición. Eso significaría que el coeficiente de S2 es menos 5, ¿cierto? Entonces sería menos 5 medios, delta es menos 5, entonces menos 5 medios me da menos 2.5, más 3 me da 0.5, positivo. Entonces S2 seguiría siendo no básica. Pero miremos ahora aquí, menos 5 medios. ¿Sí? Menos 5 medios es menos 2.5, más 2, eso es menos 0.5. En ese caso, el coeficiente asociado a x2 sería negativo, lo que en un problema de maximización indicaría que el problema mejoraría al incluir
esa variable como variable básica. Entonces, aquí el asunto es que debe cumplir con esta condición y con esta condición. ¿Qué valores cumplen con ambas? Los valores de delta que son mayores o iguales a menos 4. Si es mayor o igual a menos 4, cumple con esta, obviamente, y cumple con esta. Pero si es solamente mayor o igual a menos 6, no necesariamente está cumpliendo con esta de acá. Entonces, para valores mayores, entonces escribamos aquí como conclusión, para valores de delta mayores o iguales a menos 4, la base generada por las variables S1 y X1 sigue siendo óptima. Bien. Bueno, ojo que eso es simplemente los valores, la base, ¿no? Yo no aquí no he dicho cuánto es, obviamente al cambiar los coeficientes o al cambiar el coeficiente de una variable básica, como en el caso es X1, porque recuerden que estoy cambiando ese delta, es el cambio que está teniendo el coeficiente de la variable x1. Yo dije que el coeficiente de x1, es decir, C sub 1 ya no es 6, sino 6 más delta. Eso fue lo que se planteó desde el principio. Entonces, para encontrar el coeficiente el valor de la variable de la función objetivo, evaluada pues en la solución óptima, ahora sería C sub b por b a la menos 1 por b. Entonces tendrían que hacer este otro cálculo, este de aquí, para hallar cuánto es que ese sí va a cambiar, y va a cambiar porque aquí está cambiando C sub b, porque los coeficientes de las variables básicas cambiaron. B a la menos 1 no cambió, el lado derecho de las restricciones tampoco cambió, lo único que cambió es C sub b. Entonces ya esta operación sí queda aquí pues como indicada para que ustedes la realicen. Ya que sabemos lo que ocurre cuando hay cambios en los coeficientes de las variables básicas en la fila 0, pues nos falta identificar o analizar qué ocurre cuando hay cambios en los coeficientes de las variables no básicas en la fila 0. Ese es el siguiente tema. Ya vimos que cuando se presentan cambios en los coeficientes de las variables básicas, esto genera cambios en el resto de variables. No ocurre así cuando se produce un cambio en el coeficiente de las variables no básicas. Este solo afecta el coeficiente de la variable que ha sufrido el cambio. Por lo que se podría decir que es un poco más sencillo trabajar o ver el impacto que tiene estos cambios en los coeficientes de las variables no básicas en la fila 0. Trabajemos el mismo ejemplo que veníamos trabajando antes, pero ahora el cambio va a ocurrir, o vamos a mirar qué pasaría con un cambio que ocurra en el coeficiente de x2. x2 habíamos dicho que era una variable no básica. Sabemos que la base óptima está formada por S1 y X1. Entonces vamos a analizar qué pasa cuando se presenta este cambio y para qué casos la base actual sigue siendo óptima. Del análisis previo que hicimos, habíamos ya encontrado b a la menos 1. Sabemos que C sub b es igual a 0, 6, al vector 0, 6. 0, que es el coeficiente de C1 en la fila 0, y 6, que es el coeficiente de X1 en la fila 0, que es el conjunto de variables básicas. Entonces C sub b por b a la menos 1 sería igual a 0, 6, que multiplica la matriz 1, 0, menos un medio, y esto es igual 0 por 1 es 0, más 6 por 0 me da 0, y 0 por menos un medio pues es 0, más 6 por un medio es 3. Es el vector 0, 3. Ahora, yo sé que para este caso
dijimos que el cambio era en la variable x2. Entonces, c x2 sería igual a c sub b por b a la menos 1 por a sub x2 menos c sub x2 más delta. ¿Sí? Esto es igual a 0,3 por la columna de x2 en el lado izquierdo de las restricciones, es decir, la columna 1, 1, menos el coeficiente que actualmente tiene x2 en la fila 0, que es 1, más delta. Esto es igual a 0 por 1 es 0, más 3 por 1 es 3, 3 menos 1 menos delta. Y esto es igual a 2 menos delta. Ahora, para que x2 siga siendo una variable no básica, entonces 2 menos delta debe ser mayor o igual a 0. Es decir, que 2 debe ser mayor o igual a delta. Es decir, para cualquier valor de delta menor a 2, la variable x2 seguirá siendo no básica. Es decir, que aquí esto podría aumentar, por ejemplo, podría pasar de 1 a 2 y x2 seguiría siendo básica, no básica, perdón. Podría aumentar a 3 y x2 podría seguir siendo no básica, aunque creo que cuando ya aumenta a 3 estaríamos frente a un caso de múltiples soluciones. Podría disminuir a cualquier valor, entonces podría tomar valores negativos este coeficiente. ¿Por qué? Porque pues necesitamos es que delta sea menor a 2 y cualquier valor negativo va a ser menor que 2. Entonces, para valores de delta menores o iguales a 2, la base actual sigue siendo óptima. Ahora, esto significa que no hay, o sea, aunque cambie el valor del coeficiente de x2, si la base actual no cambia, tampoco cambia la solución ni el valor del z óptimo. El valor del z óptimo queda igual. Ojo, porque el cambio fue en una variable no básica. No es lo mismo cuando ocurre el cambio en las variables básicas. Bien, y ya con esto damos por terminado el tema de cambios en los coeficientes de la fila 0.